bajo tierra. Y bastante aburrido, porque ¿qué es lo que ve la semilla cuando está bajo tierra? Nada, obscuridad, lo más aburrido del mundo, no hay pájaros que se acerquen, no hay luz del sol, nada. Pero después de un tiempito, ¿mejoran las cosas? Aparentemente no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La semilla empieza a descomponerse, a pudrirse, deja de ser semilla, se desarma. Pero gracias a ese proceso es que puede crecer, salir al aire, recibir el sol y crecer en un árbol que tiene la posibilidad de dar cantidad de frutas, que cada fruta tiene posibilidad de dar cantidad de semillas y crecimiento casi ilimitado. Pero ¿cuál es la condición número uno? Que hay que poner la semilla en la tierra y que la semilla tiene que dejar de ser semilla. Entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Muchos tenemos una imagen de nosotros mismos. Dicen, no, yo esto sí puedo hacer, esto no, esto estoy dispuesto, lo otro no. Eso todo es el ego de la persona, nuestro orgullo, que nos limita, nos mantiene en una semillita. Del momento que estamos dispuestos a cambiar, a tomar la forma que Dios desea para nosotros. Y esto solo ocurre ¿a dónde? En la oscuridad dentro de la tierra, en la humildad más profunda que la persona debe tener, solo ahí pueda realmente empezar el crecimiento. Ahora, sabemos que el Tanaj dice que Adam etz hasadeh, que la persona es como el árbol del campo. ¿En qué nos parecemos al árbol? Crecemos, nos transformamos. Lo más importante del árbol, ¿qué son? Sus raíces. Las raíces. Sus raíces. Después de silenciar eso, por favor. Bajar el volumen. Las raíces es lo más importante que hay. ¿Por qué? Que la fortaleza del árbol depende de sus raíces. Hay una historia que me gusta mucho en un nuevo desarrollo habitacional. Dos vecinos decidieron tener un jardín. Uno era un ejecutivo muy ocupado que automatizó el sistema de riego de su jardín, muchísima agua todos los días, y el otro era un hombre retirado con un presupuesto más limitado, que decidió darle él mismo regar poquita agua. Al poco tiempo se vio la gran diferencia. Más agua, más crecen los árboles. Más frondoso tenía el hombre joven, más frutas, hermoso jardín. El otro, muy pequeño, muy de a poquito iba creciendo, una hojita aquí, una hojita allá. Hasta que llegó una tormenta. Llegó la tormenta muy fuerte. El hermoso jardín del ejecutivo fue arrancado por la tormenta, no quedó nada. El pequeño jardín del hombre simple, no nada le pasó. Y ahora fue el momento del ejecutivo de tener un poquito de humildad y preguntarle, "Oye, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo es que lo mío no quedó nada y lo tuyo está perfecto?" Dice, muy simple, tú le diste mucha agua, diste todo lo que necesitaba. Crecieron muy rápido, muy bien. A diferencia de que yo le di muy poquita agua. Entonces, en vez de crecer para arriba, mi árbol tuvo que crecer hacia los lados, hacia abajo. Buscar agua porque no tenía fácilmente el agua. Esos esfuerzos de crecer, de desarrollarse, de buscar agua por sí mismo donde no estaba disponible, eso es lo que le hizo las raíces fuertes y con el tiempo va a crecer hacia arriba también, pero si no hay fuertes raíces, no hay, no hay seguridad, no hay crecimiento con fortaleza. Los seres humanos tenemos todos raíces. Hoy en día
hay mucha gente que no aprecia sus raíces. Eh, Se van de un lado a otro, especialmente en Estados Unidos, viven unos años aquí, se ofrece una mejor oportunidad laboral en otro lugar, se van, ofrece otra, y van de un lado a otro y la gente no echa raíces. Del árbol podemos aprender de que si Dios me puso aquí, el árbol no dice, oye, creo que en la otra cuadra hay más sol, me voy a mover ahí. No, Dios, donde nos puso, ahí tiene un motivo por qué Él nos puso ahí. Es algo que el Rebbe Lubavitch muchas veces le decía a la gente. No busques tu fortuna, no busques tu shidduch, no busques parnasá, sustento en otros lugares. Dios te puso en el lugar donde estás por un motivo. Obviamente hay excepciones, pero las raíces del árbol son muy importantes, porque de ahí viene todo su crecimiento. Y como dijeron también, el árbol frondoso que da bonita sombra es agradable estar a su alrededor. Dios dice a una persona que la gente está a gusto con él. Yo estoy a gusto con él. ¿Dónde está escrito eso? ¿Alguien sabe? En el Pirkei Avot. Muy importante. El texto que todos debemos memorizar. Y obviamente, como dijeron, los frutos. Los frutos es algo muy importante. Se puede ver cómo está la salud de un árbol a través de ver cómo están los frutos y da buenos frutos. Excelente. Y realmente ese es el motivo por el que Dios nos puso en este mundo, no para preocuparnos para nosotros nada más, sino para brindar, para ser como Dios, que siempre se entrega, da, energiza a todo su derredor. Esa es la idea del ser humano. Quiero compartir con ustedes una historia de Tu Bishvat, del Belzer Rebbe. Él reunió a 100 de sus Hasidim y exactamente tenía que haber 100 personas y les invitó a participar de una celebración de Tu Bishvat. Estaban sentados así muy parecidos como ahora estamos sentados en una U. Dice, tenemos, mi Gabá y yo preparamos esta bandeja de fruta con exactamente 100 porciones de fruta, 100 pedazos, rebanadas de fruta. Somos 100 personas, cada uno que tome una y diga la bendición. Si alguien toma más de uno, le aseguro 40 años de pobreza absoluta. Gente se asustó mucho. Y esa la bandeja empieza desde el principio, cada uno toma con mucho cuidado solo un pedazo, que todo. Llega la bandeja al final y no hay fruta para el último. Así, todos se escandalizan. El Rebbe mira, dice, alguien tomó dos. ¿Quién tomó dos? Y primero, todos muy tímidos. ¿Quién puede haber ido desobedecido al Rebbe? Dijo tan claro, 100, ¿no? Uno cada uno. Hasta que un Hasid de bastante edad levanta su mano y dice, yo tomé dos. Le dice, ¿por qué tomaste dos? Dice el anciano Hasid, Rebbe, toda mi vida viví en absoluta pobreza. ¿Usted me garantiza 40 años más de vida? Los tomo. En ese momento el Rebbe lo mira y con una gran sonrisa le dice, no solo que vas a tener 40 años más de vida, sino que vas a ser con excelente salud y gran riqueza. El Rebbe quería probar a su Hasidim y ver quién estaba dispuesto a encontrar la bendición en donde no está en la superficie. Las más grandes bendiciones nunca están en la superficie, están escondidas. Entonces, eh, hay que saber buscar. Este es fácil. Supo buscar y encontró. ¿Alguna pregunta o algún
que tengan sobre tu Bishvat, o para Amén. Gracias. Ok, so, hay una explicación bastante profunda sobre tu Bishvat, del Rebbe de Lubavitch, que analiza en un texto muy cabalístico cuál es el significado de tu Bishvat. Ah, ¿hay wifi aquí? Sí. Sí, yo no está bajando, tengo el texto y no lo estoy encontrando. Sek, Kabbalah, Yes. ¿quiere compartirlo? Muchas gracias. Sí. Todavía no. Mientras les cuento otra historia de tu Bishvat. Esta es del Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov vivió en un tiempo de mucha mortalidad para la gente en general, por los judíos. Entonces, muchas ocasiones, él y su Hasidim adoptaron huérfanos que no tenían nadie que se preocupe de ellos. Los tenían en su casa, se preocupaban por ellos, los educaban de la excelente manera. Y luego llegaba el desafío más grande, que era buscarles pareja, ¿sabes? Casarlos, conseguirles su shidduch. Tenía el Baal Shem Tov un vecino. ¿Sí? Permítame un segundito, nada más quiero recordarme ¿Por qué no quiere? de los nombres. El Baal Shem Tov había a- adoptado a una joven que se llama Krindel y su vecino, ya, se quiere probar de vuelta, Ujú. Reb Zev Kritzes, que era uno de los primeros Hasidim que el Baal Shem Tov tuvo, los primeros seguidores, antes siquiera que exista el concepto de Hasidim, había adoptado a un niño. Él era Reb Zev Kritzes era el Shohet, una persona muy temerosa de Dios, y se acerca al Baal Shem Tov y le dice, yo adopté a un huérfano, tú tienes a Krindle, la huérfanita, ya está en edad de casarse, ¿por qué no hacemos un shidduch? ¿Por qué no los casamos? Y el Baal Shem Tov ve con su Ruach HaKodesh, con su espíritu de profecía, que era muy buen shidduch, y dice, adelante, vamos. Reb Zev ofrece, gracias, que él los va a tener en su casa y les va a proveer un año de manutención de todo lo que necesiten. Y el Baal Shem Tov le dice nada más, necesito de ti un compromiso de 200 rublos, que era una cantidad bastante fuerte, pero con eso el joven va a poder establecer un negocio, comprar mercancía, empezar a a trabajar y salir adelante. El Baal Shem Tov acepta la condición, escribe el Tnuaim. Tnuaim es un documento muy antiguo en el que los dos lados, el novio y la novia, se ponen de acuerdo cuándo va a ser la boda, quién va a hacer cada compromiso, cada parte de la boda, y lo firman. Llega el día de la boda y Reb Zev le dice al Baal Shem Tov los 200 rublos. Le dice, sí, yo se los voy a dar al novio. Tiene algo muy poco característico de alguien como Reb Zev, le dice a Baal Shem Tov, los quiero ahora, antes de la boda. No hay boda hasta que no reciba los 200 rublos. Y toda la gente se queda muy cortada, ¿no? ¿Cómo habla así al Rebbe? No cree en su palabra, que aparentemente falta de respeto. Y
Antes que el Baal Shem Tov pueda contestar, Rav Leib Kreminer, que era uno de los grandes Hasidim también, entra corriendo al cuarto donde están preparándose para la boda, sin aliento. Dice, Baal Shem Tov, Rebbe, tenemos un gran problema. Baal Shem Tov, ¿qué es el problema? Dice, el jefe de policía me dijo que usted firmó un documento por 1.000 rublos para liberar a judíos que estaban en prisión y no ha pagado el pagaré y ahora ya está enviando gente para que lo arresten por no pagar su deuda. El, ¿qué es lo que sucedía en ese momento? Era muy común que judíos que tenían menos derechos que los otros ciudadanos en la mayoría del mundo, por cualquier infracción real o imaginaria eran arrestados y la única manera de liberarlos era con fuertes sumas de dinero. Y el Baal Shem Tov hacía eso y otros rebes también constantemente. En una ocasión aparente el Mantreshov se comprometió a pagar los 1.000 rublos, liberaron a los judíos que estaban presos, pero ahora tenía que pagar. El Baal Shem Tov lo mira a Reb Zev con mucha... No, Reb Zev, perdón, no, tengo los nombres no claros. A Reb Leif Kremiker y le dice con mucha calma, ve con el jefe de policía y soluciona el problema. No le queda más opción a Reb Leif que ver con el jefe de policía. ¿Cómo lo solucionas? Dice, aunque pague, aunque venda todo lo que tengo, no llego a los 1.000 rublos. Y aparte, no es que hay tiempo para vender, a empezar a hacer ventas. Hoy, los policías ya están en cualquier momento saliendo. Pero con la orden del Baal Shem Tov, y el Baal Shem Tov dice, y apúrate mucho, vuelve bien rápido, porque no vamos a empezar la boda hasta que tú no regreses. Entonces llega a la estación de policía, se presenta y dice, Baal Shem Tov me envió para ver el asunto de su deuda, y el jefe de policía, que sabía que no tenía ni el Baal Shem Tov ni el dinero, con una sonrisa así despectiva, me dice, sí, ¿cómo lo quiere solucionar? Bueno, seguramente el jefe de policía es un hombre muy honesto y correcto. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a mirar los pagarés, los papeles, la documentación que dice con el Shem Tov Diver. Claro que sí, dice el jefe de policía. Abren el folder, los documentos, empiezan a mirar y era un hombre honesto. El jefe de policía empieza a ver y dice, aquí está donde se comprometió a pagar. Y aquí en este documento dice claramente dónde pagó. ¿Qué error mío? Disculpe, no sabía, no sé cómo este papel, no sé, no lo vi antes. Revisé hace muy poco el folder y no lo vi. Pero un momento, no solo dice el papel que el Baal Shem Tov pagó su deuda, parece que hubo un error clerical y le cobraron 1.200 rublos en vez de 1.000. La policía le debe al Baal Shem Tov 200 rublos. Discúlpeme. Va a la caja, saca 200 rublos, se los da a Reb Leib. Por favor, dele mis disculpas al Baal Shem Tov y estos 200 rublos que le debían. Reb Leib estaba tan emocionado del tremendo milagro que él fue testigo que no podía volver directo al Baal Shem Tov. A cada persona que encontraba el camino le tenía que contar. Maravilloso milagro. Encontró mucha gente. Cuando llega al Baal Shem Tov, dice, no, entrégale el dinero a Reb Zev, te estamos esperando, no empieza la boda sin ti. El Baal Shem Tov ya sabía lo que había pasado. No porque le había pagado los 1.200 rublos, sino porque él sabía cómo Dios hace funcionar sus milagros. Entonces, cuando Reb Zev le exigió al Baal Shem Tov los 200 rublos, no era por falta de fe,
Al contrario, por la extrema fe que él tenía el Baal Shem Tov, que él sabía, el momento que un tzadik tiene una necesidad, Dios se la va a solucionar. Él buscó crear la necesidad que sea impetuosa y de esa manera logró el milagro. Es lo mismo que la historia anterior, que hay que saber encontrar la bendición en donde está escondida. Si el jefe de policía está amenazando, obviamente no es algo malo, es algo bueno. Dios eligió ese para que sea el camino de la bendición. Eso es lo más importante que tenemos, como el Hasid de la historia, el anciano que se tomó el pedazo extra de fruta en honor a Tu Bishvat, que recibió una gran bendición. También nuestra historia. El Reb Zev sabía que él iba a traer una gran bendición por el camino que Dios le estaba mostrando. Por eso nunca debemos temer amenazas, peligros, situaciones que aparentemente son negativas, porque Dios es la fuente, la raíz de todo lo que nos sucede. Y Dios es el bien absoluto. Nada que no sea 100% bueno puede venir de Dios. Por eso aquel que tiene fe, es un dicho que se volvió muy popular en Israel últimamente, Mishema Amin lo mefajet. Aquel que tiene fe no tiene miedo, nunca teme, solo tenemos respeto hacia Dios. Y el texto que quería compartir con ustedes, que el Rebbe compartió en un Tu Bishvat del año 1965. Empieza con la Mishnah. La Mishnah dice que los judíos tenemos más de un Rosh Hashanah. ¿Cuántos Rosh Hashanah tenemos? ¿Quién sabe? Cuatro. Cuatro, muy bien. Cuatro Rosh Hashanah. La Mishnah dice el primero de Nisan es para asuntos de la realeza y para las fiestas. Y finalmente dice el primero de Shvat es el Rosh Hashanah para los árboles. Esa es la opinión de Bet Shammai. Todos los otros tres Rosh Hashanah todos son el primero del mes. ¿Quién discute con Bet Shammai siempre? Hillel. Bet Hillel dice no el primero de Shvat, sino el 15 de Shvat. Es muy extraño. Como el principio del año empieza a la mitad del mes. Si no os contesto esta pregunta, porque la respuesta está hasta el final, recuérdenme para que se las conteste. Es un texto bastante pesado, cabalístico, no voy a compartir todo de él, por eso, pero no se olviden la pregunta. Rosh Hashanah. ¿Qué quiere decir Rosh? Es la cabeza. Los 4 días especiales son una cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza es el centro neurológico del ser humano. En la cabeza está el control de todas las partes del cuerpo, está la sensibilidad hacia todo lo que pasa en todas las partes del cuerpo. Y por eso hay ciertos días en el año que tienen ese tipo de control sobre todo el año. Y lo mismo dice el Rebbe también en Rosh Chodesh, porque así se llama el primero del mes, el principio del mes, la cabeza del mes. También ese tiene el Rosh Chodesh, es un día sumamente importante y santo y poderoso. Por eso eh, lo utilizamos de esa manera, de una manera muy santa. So, si algo que no está claro, pueden preguntar, no cuesta más. Pregunten. Entonces, la cabeza
no solo que dirige a todas las partes del cuerpo, sino que tiene una profunda relación con todas las partes del cuerpo. Todo es, de cierto modo, es parte de la cabeza. Y los 4 Rosh Hashanah que existen en el año también tienen ese tipo de control sobre el año y sobre la persona. Y hay una profunda relación entre el primer Rosh Hashanah, que es el primero de Nisan, y el último Rosh Hashanah, que es el 15 de Shvat, según Hillel. ¿Por qué? Porque hay un dicho de nuestros sabios del Sefer HaYetzirah, uno de los más importantes textos cabalísticos, que dice Nautz tchilatan besofam besofam bitchilatan, que en el judaísmo el fin está conectado con el principio y el principio con el fin. Por eso, cuando terminamos de leer la Torá en Simchat Torah, inmediatamente leemos Bereshit. Nunca terminamos un ciclo sin conectarlo, o terminamos de leer el Teilim 150, empezamos las primeras líneas del Teilim 1. Y así siempre unimos el fin con el principio. Entonces, ¿qué conexión hay con el Rosh Hashanah del primero de Nisan, que es el de los reyes, y de las fiestas, con el de Rosh Hashanah de los árboles? Entonces, para entender, hay que entender qué es el Rosh Hashanah de Nisan, que es el de las fiestas. ¿Cuántas fiestas tenemos que se llaman regalim? ¿Cuántos regalim hay en el calendario judío? Ujú. Shalosh regalim. Hay 3 regalim, quiere decir ocasiones. Se llaman así porque son 3 ocasiones en que todos los judíos deben presentarse frente a Dios en el Bet HaMikdash, el gran templo de Jerusalén. ¿Cuáles son esas ocasiones? Pesach, Shavuot y Sukkot. Y las 3 están muy conectadas con la agricultura. En Pesach es el tiempo de la cosecha de la cebada. Exacto. En Shavuot es el tiempo de la cosecha del trigo. Muy bien. Y en Sukkot es tiempo de la cosecha de, Los dátiles. específicamente, de uva y aceituna. ¿Por qué? Porque son las frutas más importantes, de donde sale el vino y el aceite, que son tan necesarios para las mitzvot. Entonces, así como hablamos antes, que cuando se pone la semilla en la tierra, esta se pudre y deja de existir como tal, y solo después de ese proceso puede haber un crecimiento de forma tremenda, tanto en, ok, hay una diferencia grande entre granos, entre cereales y frutas. Cuando uno planta cereal, trigo, cebada, ¿qué va a recibir a cambio de esto? Más trigo y más cebada. Porque si yo pongo una semilla y recibo una semilla, no es buen negocio. Pero si pongo una y como dice con Itzhak, mea shearim, recibo 100 veces lo que puse, hay muchas explicaciones. Ahí sí es un buen negocio. Entonces, ¿qué es lo que se multiplica? La cantidad. Pero cuando pongo una semilla de fruta, no recibo muchas semillas de fruta. Recibo otro tipo de calidad. Recibo frutas, que las frutas son una de las más grandes bendiciones de Dios. ¿Por qué?
¿Qué diferencia hay? Los cereales, el trigo, para poder hacer el pan, tengo todo un largo proceso que hacer y básicamente la mayoría de las actividades que están prohibidas en Shabbat son a consecuencia de lo que se llama, permiso, el trabajo del pan. ¿Cuántas actividades están prohibidas en Shabbat? 39. 39. Entonces son desde el momento que uno debe arar la tierra para poder poner una semilla, cuando uno planta, cuando uno irriga, cuando uno cosecha, cuando uno separa las semillas de la vaina, cuando separa de la semilla la parte buena de la otra, cuando se muele hasta que se hornea, es mucho trabajo. Y esas son básicamente las actividades, buena parte de las actividades prohibidas en Shabbat. Se llaman melajá. A diferencia, el fruto del árbol, yo puedo ir a mi árbol, tomar una manzana, decir Boré Priaetz, y ya la comí. No solo eso, ¿estudiaron Bati Legani últimamente o no? Ok. Bati Legani es una serie de muchos Maamarim que están relacionados también con el mes de Shvat, porque el 10 de Shvat es el día en que falleció el sexto Rebbe de Chabad, pero unos días antes él dejó un escrito de un Mahamar, un discurso de filosofía jasídica muy profundo, titulado Bati Legani, que ahora vamos a explicar pronto. Y la mayoría de la gente pensó que él lo entregó para que se estudie el 10 de Shvat, porque ese era el yortzeit de su abuela. Lo que no sabían es que es el día de su fallecimiento. Y ese fue como su último testamento que dejó a su Hasidim. Y Bati Legani quiere decir vine a mi jardín. Y el concepto es, mucha gente piensa que el mundo es una jungla. ¿Cuál es la ley de la jungla? Que el grande se come al chico, ¿no? Algo así. Que el más fuerte, más violento es el que domina. Y en este mamar dice, no, este mundo, Dios dice, Bati de Gania Jotikala, es una línea de un libro que escribió el rey Salomón. ¿Quién sabe qué libro es? Vine a mi jardín, mi hermana, mi amada, Shira Shirim, el cantar de los cantares. Y Dios dice, yo estoy viniendo a mi jardín. ¿Qué quiere decir? Que Dios llama a este mundo su jardín. No dice, no es una jungla, ni siquiera es una huerta, un campo de... No, es un jardín. ¿Qué es lo que hay en un jardín? En un jardín hay flores y árboles frutales, que son dos tipos de crecimiento para el placer del ser humano, para la belleza. Entonces Dios está diciendo, este mundo no es una jungla, no es ni siquiera un campo, es el lugar más hermoso que puede existir. ¿Y qué quiere decir que Dios dice, vine a mi jardín? Porque cuando Dios creó el mundo, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué dice Bereshit? Beruach Elohim merajefet al pnei hamayim. Quiere decir que el Espíritu de Dios estaba flotando sobre las aguas. ¿Siempre se quedó ahí? No. ¿Cuándo cambió Dios de domicilio? Muy rápido, con el pecado de Adán y Eva. Dios se fue de este mundo al primer cielo. Cuando Caín asesinó a Abel, se fue del primer cielo al segundo cielo.
con el pecado de Enosh y subsecuentes pecados, se fue hasta el séptimo cielo. Y suerte que no hay más, porque si no, quién sabe cuán lejos se hubiera ido. Cuando se cambió la tendencia de Dios de alejarse del mundo, con Abraham vino. Abraham atrajo a Dios del séptimo al sexto, Isaac al quinto, Jacob al cuarto, hasta que vino Moshe Rabbeinu, que era ¿qué número de generación? 7, y él trajo a Dios desde el primer cielo al mundo. ¿Cómo sabemos que logró esto? Porque pues, construyó el Mishkan, el tabernáculo, la casa para Dios, y la presencia de Dios estaba claramente manifestada en el altar. Entonces, lo fascinante de esto es que el sexto Rebbe escribió este texto como su testamento diciendo, él pasó el holocausto, pasó cosas muy horribles, pero ahora el mundo va a ser nuevamente un jardín, va a ser un lugar bello. Y la séptima generación, que es nuestra generación, es la que va a traer a Dios al mundo claramente, ¿dónde? En el Bet HaMikdash, con la muy pronta llegada del Mashiach. Entonces, este concepto de que el mundo es un jardín que está lleno de árboles frutales y de flores y de belleza es lo que nos prepara para hacer la séptima generación y para dar la bienvenida al Mashiach. Como un dato histórico interesante, el Rebbe Lubavitch no quiso aceptar el liderazgo, no quiso ser Rebbe. Siempre que fallecía un Rebbe, casi inmediatamente el Rebbe siguiente tomaba liderazgo. Se tardó todo un año y la forma en que, de cierto modo, aceptó ser Rebbe, es decir, un Mahamar, un discurso hasídico, también con el mismo título. Bati le gané a Jotikalá, vino a mi jardín mi hermana, mi novia, y a partir de ahí, por 40 años, en Yu Shvat siempre dio un discurso hasídico con este tema, con este título. O sea, fue explicando eh, los 20 capítulos del discurso original, 2 veces, cada año explicaba otro capítulo, y esa es su manera de continuar de ser la séptima generación de los líderes del hasidismo. Eh, Como nota interesante, Shlomo Amelech también en otra cuenta fue el séptimo de los líderes del pueblo judío, porque Moshe era el séptimo de padre a hijo. Sí, Abraham, Isaac, Jacob, Leví, Kehat, Abraham, etc. Pero entre los líderes, como cuando la azúcar, por ejemplo, Sushpizim, no mencionamos a esos 7, sino mencionamos otros 7 líderes, siendo Salomón el séptimo, y lo que se destaca él fue que él construyó el Bet HaMikdash, la casa permanente para Dios, y trajo la Shejina, la divina presencia, de una forma mucho más profunda que lo que hizo Moshe. Distinto, pero profunda, digo, porque la santidad de ese lugar quedó para siempre. Es donde está hoy en día, del otro lado del Kotel, el templo del monte. Ahora nomás para explicar por qué el rey Salomón empieza con las palabras Bati le gané a Jotica, la vino a mi jardín, mi hermana, mi novia. Aparentemente no es muy romántico llamar a tu novia tu hermana. ¿Qué lógica tiene eso? ¿A alguien se le ocurre? Si ustedes no hacen preguntas, yo les voy a hacer. Confidencialidad, ¿Mm? tener esa confidencialidad. Espero que con el esposo o la esposa no tenga más confidencialidad que con la hermana. Porque no me acuerdo si es la llamada que dice que tienes que conocer como tu hermana, es como tu madre, sabiduría. Es lo que es su hermano, ¿verdad?
A la hermana nunca uno la va a divorciar. La hermana es de por vida. La hermana uno tiene una lealtad y un cariño que es permanente. En la, eso es muy importante en el matrimonio. Aparte de la pasión que hay entre novio y novia, que por su naturaleza, por ser pasión, tiene sus altos y tiene sus bajos, pero tiene que haber ese constante amor, respeto, lealtad, como hay entre hermanos, que no importa lo que pase, siempre. Y ese es el prerequisito. Dice, ajotí, calá. Primero está ese compromiso constante y después la pasión hacia la novia puede llegar. Es un paréntesis dentro de lo que estamos estudiando, nomás porque está muy, muy relacionado, como vamos a ver pronto, el 10 de Shvat con el 15 de Shvat. Entonces, dijimos que cuando uno planta, depende si es cereal o fruta, recibe más cantidad o a veces no solo más cantidad, sino también más calidad. And el Baal Shem Tov nos enseñó que hay que mirar a todo hermano como Eretz Jefetz. Dios dice que los judíos son una tierra muy deseable, una tierra muy fructífera. ¿Qué quiere decir? La tierra contiene los tesoros más grandes que hay. En la tierra está el oro, los diamantes, está también el agua, donde uno cabe encontrar. También está el poder de crecimiento. Entonces, en la tierra hay de todo, pero hay que saber cómo buscar. Yo no puedo poner en la tierra una semilla de olmo y esperar que me crecen manzanas. Hay que, o no puedo no poner ninguna semilla, decir, oye, tú tienes fuerza de crecer, crece, quiero ver árboles. Hay que saber qué poner en la tierra para lograr los resultados deseados. Y también hay que saber dónde cavar, porque si yo cavo aquí 1 metro, posiblemente no voy a encontrar agua, a menos que rompa un caño o algo así, pero en todo lugar, con la suficiente paciencia, uno llega donde hay agua, donde hay petróleo, donde hay mucho gas, muchos materiales preciosos e importantes. Hay que tener la paciencia y saber cómo y qué buscar. Entonces, en todo, en nuestros compañeros siempre debemos buscar, apreciar que hay un gran potencial, pero hace falta saber cómo mirarlo, cómo buscarlo y tener la paciencia, porque así como la semilla no es instantáneo que hay un árbol con frutas, pasa un proceso de descomposición. Pero cuando se pasa todo ese proceso difícil, hay una gran alegría. Como decimos en el Shira Ma'alot, antes del Birkat Hamazon, Azorim Bedimá Berrina Ikzoru, los que plantan, los que siembran con lágrimas, con alegría cosecharán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot, son de tanta alegría precisamente porque es el tiempo de cosechar. ¿Cuál es la fiesta de más alegría? Sukkot. Es la que la Torah varias veces habla de alegría y lo llamamos Zman Simchat. ¿Por qué? Porque el crecimiento no es solo en cantidad, como en Pesach y Shavuot, de la cebada y el trigo, pero en calidad también, que es cuando crecen las frutas. Y ¿cómo se logra ese crecimiento y esa bendición? A través de que todos suben al templo en humildad para agradecer a Dios por las bendiciones. Ahora, todo esto está sumamente conectado con una de las 10 sefirot.
¿Cuáles piensan que está relacionado? Piensen lo que dijimos, que el primer Rosh Hashanah es el Rosh Hashanah de las fiestas y de los... No, el primer Rosh Hashanah, el primero de Nisan. Y los reyes, del Malhut, de la realeza. ¿Qué es la realeza? Es un rey, el Malhut, no tiene nada propio. Todo lo que recibe de las otras sefirot, de los otros. Todo el poder del rey es porque la gente lo acepta a él como su líder, como su... Y le dan impuestos, porque si no tendría el dinero de la gente, el rey no tendría absolutamente nada. Entonces, la idea de un rey es que tiene que tener humildad hacia Dios y lograr inspirar a todo el pueblo que ellos también tengan humildad hacia Dios, porque si el rey es humilde frente a Dios, todos también eh, siguen su ejemplo. Ah, así como sabemos que inclusive en el mundo de Tohu, el Malhut está con anulación similar a la anulación de la tierra física, y mucho más es en el mundo de Tikkun, que como el nombre dice, todo funciona bien, forma arreglada, forma correcta. Que eso solo se logra, la gran diferencia entre el mundo de Tikkun y del Tou es la humildad o la flexibilidad que tienen las sefirot, por eso coexisten en paz. Igual, esa humildad similar a la semilla que solo puede crecer y multiplicarse cuando pasa un proceso de humildad. Una pregunta, Rabino. Ujú. Se supone que el mundo de todo, porque dijeron hablando, o sea, yo voy a reinar, se supone que se rompe y chispas. ¿Qué pasa? Que reinar no te lo juro. Se supone que el mundo de todo se rompió porque dijeron, si no, no lo puedo decir, Anandog, yo voy a reinar. Y se ¿Quién supone que dijeron eso? los reyes del caos. O sea, se supone que cuando pasa eso, se da el proceso de Tikkun. eh, pero ¿qué Lo que pasa con pasó en eso? el mundo de Tobu fue que las sefirot eran muy poderosas e inflexibles. Y cada una quería dominar y cada una quería que se haga de su manera. Por esa falta de humildad o de flexibilidad no puede existir. Por eso en este mundo lo importante para la coexistencia y el éxito en todo es la humildad. Es, por ejemplo, como en Rosh Hashanah, cuando decimos que el rey está en el campo, el rey está saliendo de su castillo, está saliendo de de su comodidad para acercarse al pueblo. Ese es un tipo de posición. También, así es. Dijimos que el rey nos inspira a ser humilde. Esa es su función. Y Dios, obviamente, también nos da esa inspiración. Como siempre dice el Talmud, donde encuentras la grandeza de Dios, encuentras su gran humildad. ¿Y qué diferencia hay de la manera conceptual de decir Dios está en el campo y ahorita lo que acabamos de estudiar que dice que el mundo es el jardín de Hashem? ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el campo y el jardín? Aquí el concepto del campo, en este caso, es que Dios está con los campesinos, con la gente más simple que hay, que son los que trabajan el campo. Que trabaja lo que... No la gente más sofisticada, que son los que trabajan los jardines. Dios se vuelve accesible absolutamente a todos. El campo es un lugar abierto, el jardín es un lugar guardado. Está hablando de una absoluta accesibilidad. Entonces,
volviendo al tema del crecimiento y la diferencia que hay entre poner semillas de cereal, de grano o semillas de árbol, es el crecimiento, como mencionamos, de calidad también, que eso es lo ideal en el tipo de crecimiento, que no solo que haya de cantidad, sino que haya gran crecimiento en calidad. Ahora, ¿cómo se logra ese gran crecimiento? Poniendo una semilla que no tiene ninguna belleza, no tiene ningún aroma, no tiene ningún sabor. Y de todos modos, de esa simple semilla sale un árbol que tiene todas esas cualidades que no se veían al principio. Y no solo eso, sino como explicamos antes, que no es necesario los 39 actividades de Shabbat para disfrutarlo, sino que es inmediatamente eh, posible disfrutar las frutas. Entonces, la diferencia es el tiempo que hay que esperar. Cuando yo planto un semilla de trigo, pocos meses después ya tengo mi espiga. Cuando planto una semilla de árbol de manzana, me tengo que esperar varios años hasta poder recibir las manzanas. Entonces, la idea es que para recibir el placer y esa eh, fruto que está listo inmediatamente para ser consumido, únicamente se puede a través de un trabajo muy eh, ordenado, muy paciente, eh, eh, se me escapa la palabra, pero seguir todo el proceso, que es un proceso largo, Metódico. metódico, gracias. No se recibe inmediatamente los resultados. Y eso está relacionado con el tema del Gan Eden, que el paraíso lo llamamos un jardín, el jardín del Edén, que es precisamente este concepto, un jardín es donde hay flores y hay frutas. Y hace una distinción entre el Gan Eden de superior y el Gan Eden inferior, pero lo interesante, lo importante es la gran diferencia en la alegría que hay en las fiestas, que es Sukkot, que es el último de los tres regalim, ese es el que se llama el Zman Simchateinu, el tiempo de nuestra alegría, para que llegar a esta alegría es lo que más tiempo tarda. Entonces, tenemos la conexión del Rosh Hashanah de los reyes y de las fiestas con el Rosh Hashanah de las frutas. Que el crecimiento se da con las cualidades, esta es la pregunta que les dije, que me recuerdo, que si no les digo, en primer lugar, las cualidades de Malhut, que es la cualidad de humildad y la cualidad también de agradecimiento cuando los judíos subían a agradecer a Dios por todas las bendiciones. Y únicamente se llega a Tu Bishvat, a la fiesta en que nosotros agradecemos por los árboles, que también, entre paréntesis, es importante notar que cuando es el Rosh Hashanah de los árboles, no cuando los árboles están llenos de frutas ni con hojas, uno mira los árboles frutales, ahora se ven muy pelones. ¿Qué está pasando ahora con los árboles? ¿Por qué es ahora el Rosh Hashanah de los árboles? ¿Alguien sabe? Están renovándose. ¿Cómo? Es una forma de renovarse, ¿no? ¿Qué pasa con el árbol? ¿Cómo se renueva? Secándose.
La savia, se secaron en el otoño. La savia empieza a fluir dentro del árbol, empieza la savia como que estaba congelada en la primera mitad del invierno. La segunda mitad del invierno, por favor, es cuando ya la savia empieza a circular, pero eso es un proceso invisible para la gente. Pero de todos modos, ese ya es el principio del crecimiento, el potencial ya existe ahí, ya está. El, y eso también es lo interesante, la diferencia entre Hillel y Shammai y por qué todos los otros Rosh Hodesh son en primero y este es el 15 del mes. 15 del mes, el Talmud dice, Kaima Siara Bashlemuta, quiere decir la luna está completa. El pueblo judío es comparado a la luna. ¿Por qué? Porque reflejamos la energía divina. Entonces, este es el momento en que Dios nos poten- potencia, ¿cómo se potencia? Nos da la energía para salir del invierno, para el gran crecimiento que se va a dar a partir de este momento. Y esa es la conexión entonces entre la alegría, la humildad, con el crecimiento que se da el 15 de Shvat. Y por eso decimos, Kia Adam etzasodeh, porque el hombre es comparado al árbol del campo, que así como del árbol del campo la gente come y se beneficia, lo mismo de una persona que tiene Torah, la gente se alimenta y crece, da ese tipo de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que una persona, un auténtico Talmid Jajam, un sabio, es no solo aquel que él estudia, sino que enseña y motiva a otros de tal manera que ellos también dan frutos, que hace frutos que tienen semillas y esas semillas crean otras y otras y otras. Y esto es un mensaje que tiene relación con todos los judíos en todas las generaciones, que la idea es la enseñanza de la Torá que viene inmediatamente después de la fiesta del 10 de Shvat, que es cuando eh, la enseñanza de la Torá cambió de una forma radical, porque hasta ese momento Chabad era un movimiento muy pequeñito, localizado en Rusia de una forma muy limitada. Y la séptima generación, cuando el rey de Lubavitch empezó a abrir sucursales en todo el mundo, hasta que en pocas décadas de ser un pequeño movimiento se volvió una organización judía más grande del mundo, con más crecimiento del mundo. ¿Por qué? Porque esa era la indicación del Rebbe, que uno debe ser, hay una expresión que el Talmud que le usa, Tofeach al menach latfiach. Hay, en la ley, hay distintos niveles de humedad en algo. Algo puede estar húmedo, pero si yo lo toco, la, la humedad que recibo es tan poca que si toco después la servilleta, digamos, no va a verse el cambio en la servilleta. Pero algo que realmente hay mucha agua, está realmente. Si yo lo toco y después, si meto mi mano adentro del agua y después toco la servilleta, ahí sí se va a ver la humedad, el cambio. Entonces dice, eso es lo que el Rebbe exige de nosotros, no solo que nosotros estudiemos Torah, sino que sea con tal pasión que logremos inspirar a otros para que ellos también continúen ese ciclo de expansión y crecimiento hasta que se cumpla la gran bendición que está la luna llena en el 15 de Shvat, pase la luna a un crecimiento mucho mayor como fue al principio de la creación, que la luz de la luna brille como la luz del sol, que ese va a ser el gran recompensa que Dios va a dar por nuestro servicio hacia Él con la pronta llegada del Mesías. Amén. Amén.
¿Alguna pregunta? ¿Por qué no tenemos Rebel? ¿No? Tenemos Rebe. ¿Eh? Tenemos Rebe. El Rebe nos dejó muchas indicaciones muy claro y todo lo que tenemos que hacer. No está físicamente con nosotros, pero cualquier pregunta, cualquier consulta se puede hacer con el Rebe. El Rebe contesta de forma increíble. Hace poco tuve la bendición de llevar nosotros mínimo una vez al mes recibimos soldados israelíes, les damos terapia, les hacemos distintas ayudas a soldados, a veces grupos, a veces individuales. Y tuve el privilegio de uno que vino a visitarnos, después fue a New York y yo también fui a New York, ya no me acuerdo para qué, y quedamos en ir a la tumba del Rebbe. Fuimos a la tumba del Rebbe y él rezó y pidió y tenía problemas serios. Y apenas salió, abrió Igrot Kodesh, que son los libros de correspondencia de decenas de miles de cartas que el Rebbe escribió en su vida. Y abrió al azar uno de los libros y él abrió al azar una de las páginas y ahí encontró exactamente respuesta a todas las preguntas que tenía. Entonces, no nos relacionamos con el Rebbe de una forma física, como cuando él estaba en vida, pero sigue siendo nuestro líder, sigue inspirándonos y seguimos beneficiándonos de su liderazgo. Por si no saben, Tomino Poroshenko vino aquí por instrucciones del Rebel, de aquí a Baja California, y tenía toda la parte noroeste de México. Tengo, no tenía. Tengo. Tiene todavía, todavía. No sé qué, 40 años, 50. Eh, 35, 35. No tan lejos tampoco. Ya pronto. Muy bien, me da gusto estar con ustedes, estudiar juntos. Esperemos que sea más frecuente. Creo que Sí. ya tengo, gracias a Dios, más disponibilidad para acompañarlos. Explicar algo que